Hola, bienvenidos. Hoy vamos a viajar en el tiempo para recordar aquellas fotonovelas que marcaron toda una época. Acompáñame a descubrir cómo iniciaron y cómo fue que lograron tanta popularidad. Quédate hasta el final, porque te tengo preparada una sorpresa especial que seguramente te traerá una sonrisa y un poco de nostalgia. Comencemos. El género de la fotonovela se originó en Italia en 1947. La primera fotonovela fue Almas Encantadas. El formato se tomó tan en serio que se montaron estudios como de cine para producirlas. Se cuenta incluso que figuras como Sofía Loren llegaron a hacer fotonovelas bajo la batuta de directores de alcurnia como Visconti. Se extendió a Francia y España antes de llegar a Latinoamérica. Las fotonovelas en México comenzaron a publicarse a partir de 1962, con la revista Novelas de Amor de Novedades Editores, aunque sus primeros números eran historietas dibujadas. Para 1963, comenzaron a utilizar fotografías de actores y actrices, convirtiéndose en un fenómeno editorial por más de 2 décadas. En los fotomontajes de los 50 se forjaron las bases, pero el gran despegue llegó en los 60, cuando las fotonovelas mexicanas cobraron protagonismo gracias al empuje creativo del escritor Manuel de Landa. Bajo su sello, aparecieron 4 cabeceras que marcaron aquella época: Cita de lujo, Chicas, Cita y Ternura. Del otro lado, Publicaciones Herrerías contraatacó con Novelas de Amor, Capricho y más títulos. Pronto se sumaron Ediciones Ergo, Ediciones L y otras firmas, haciendo de este mercado una gran competencia. Los puestos de revistas recibían más de 20 nuevas entregas: Lo Inexplicable, Dulce Amor, Tuya, Casos de Alarma, Amiga, Novelas de Amor, Capricho. La clave del liderazgo la tuvo Ediciones L. Fue pionera en poner a las estrellas más taquilleras del cine y la televisión al frente de sus historias. Para el público, era como ver a su ídolo actuar en papel, con primeros planos y melodrama de alto voltaje. El resultado fue incomparable, con números que rozaban el 1.000.000 de ejemplares por edición y ejemplares vendiéndose como pan caliente. El alcance de estas publicaciones fue descomunal. Cita de lujo llegó a rondar los 370.000 ejemplares por semana, y su edición, de doble grosor, salía cada 15 días y volaba. Para muchos actores, el ritmo de trabajo era intenso: 2 o 3 fotonovelas al mes, de modo que su rostro estaba siempre en los puestos. La fórmula del éxito era clara: historias completas en 32 páginas más, secciones de moda, música, cocina, espectáculos, un consultorio sentimental, pósters y una entrevista con alguna estrella, todo en una sola revista. La demanda fue tal que las fotonovelas mexicanas empezaron a exportarse a toda Hispanoamérica. No sorprende que, cuando una actriz viajaba por telenovelas, como ocurrió con Muchacha Italiana viene a casarse, el público ya la reconocía por las fotonovelas. Manuel de Landa se consolidó como uno de los directores más imaginativos y prósperos. Colocó semana a semana miles de ejemplares. En 1965, Editorial Latinoamericana lanzó Cine Secreto y su serie La vida íntima de sus ídolos en historias, con fotomontajes que ponían a los Beatles en diferentes aventuras. El formato sirvió de trampolín para Verónica Castro, estudiante de la UNAM. Fue nombrada El Rostro del Heraldo. En la revista Chicas, sus ojos y fotogenia atraparon al lector. Tras títulos como Prisionera y Los Amantes, se consagró con Cintia, abriéndole las puertas a la televisión. Otros artistas que participaron en las fotonovelas fueron Enrique Novi, Nacho Calderón, Rogelio Guerra, Carlos Piñar y Manuel Zabal, y hasta futbolistas comenzaron a posar como galanes de fotonovela. Entre los rostros femeninos, Victoria Rufo deslumbró desde muy joven. Con apenas 15 años, su frescura y fotogenia conquistaron la cámara de inmediato. Carlos Piñar fue, por años, uno de los máximos vendedores, a la par de Valentín Trujillo. También brillaron Jorge Rivero y Andrés García.
Hubo una etapa en que, según decían los editores, Verónica Castro y Carlos Piñar eran la pareja que más vendía. Otra estrella que se volvió imprescindible fue Lucía Méndez. Protagonizó fotonovelas como Madre soltera, Esa candente mentira y Corazón arrebatado. Su primera historia la hizo al lado de Enrique Álvarez Félix. Su ascenso en papel la catapultó directo a la televisión. El furor trajo inevitablemente la guerra entre editoriales. Como muchos actores trabajaban en varias casas a la vez, los editores comenzaron a blindarse con contratos de exclusividad a figuras como Jorge Rivero, Andrés García, Verónica Castro o Lucía Méndez, eran los mejor pagados. Las editoriales afinaron nuevas tácticas de promoción. Organizaron giras por todo el país para que las y los protagonistas saludaran a sus lectores, firmaran ejemplares y convivieran con el público, disparando así las ventas. Ese circuito itinerante de papel, flashazos y autógrafos convirtió a las fotonovelas en una auténtica máquina de fama. Lanzó carreras, consolidó estrellas y sostuvo, semana tras semana, un negocio que parecía inagotable. María Félix hizo solo una fotonovela, y fue todo un acontecimiento. Ocurrió en 1971 para la serie Cita de lujo, con un relato titulado La farsante. La doña aceptó con condiciones. Contrato de 2 días, control minucioso sobre cada toma. Ella misma revisó foto por foto antes de dar el visto bueno. Interpretó un doble papel. Una dama de sociedad y su hermana humilde, algo que no había hecho en sus películas. Para ciertos ángulos, se utilizó una doble de complexión y estatura similares a la suya, cuidando siempre que solo se le viera de espaldas. Tras cámaras, el equipo era de lujo para la época. Producción ágil, maquillaje y ambientación con rigor cinematográfico, y una dirección fotográfica pensada para exprimir cada gesto icónico de la doña. Su participación tuvo un efecto inmediato. Las ventas se dispararon. La edición se convirtió en pieza de colección. La doña no volvió a repetir la experiencia. Enrique Go fue un visionario del medio. Logró el encuentro inédito de actores que no habían trabajado juntos, como actores del cine clásico y rivales de la música. Trabajó con Marga López, Silvia Pinal, y logró que Germán Valdés hiciera la única fotonovela de su vida. Mario Moreno Cantinflas fue el único al que nunca pudo convencer. Fue el primero en poner juntos a Alberto Vázquez, César Costa y Enrique Guzmán, y armó parejas como Julissa con Angélica María, Ricardo Blume en la órbita de Simplemente María, a Braulio Castillo y hasta a Rocío Dúrcal con Junior. Ese éxito feroz de kiosco encendió el radar de la televisión. Productores comenzaron a cazar talentos surgidos del papel. Ernesto Alonso apadrinó a muchos egresados de fotonovelas. Prácticamente las puertas de la televisión ya estaban abiertas para los actores que estaban triunfando, con el público ya ganado desde el puesto de revistas. Fuera de cámara, algunos actores eran altivos con sus propios colegas. Otros imponían su ley con un temperamento prepotente y, entre jornadas extenuantes, también florecieron amores legendarios que cambiaron destinos y cuyo eco aún resuena, como el de Verónica Castro, que fue en ese entorno donde conoció a Manuel el Loco Valdés, con quien inició un romance que trascendió más allá de las páginas impresas. Las fotonovelas se dividían en 2 grandes familias. La primera son las rosas, pensadas para un público mayoritariamente femenino en revistas como Cita de lujo, Chicas, Fiesta, Novelas de amor, Linda, Lágrimas, risas y amor, Capricho, Dulce amor e Historias de mujeres, entre muchas otras. En sus páginas desfilaban las estrellas del momento, junto a galanes como Héctor Bonilla, Salvador Pineda, César Costa, Fernando Allende y Andrés García. El tono era romántico-trágico. La mujer buena era recompensada con el amor para siempre y el ascenso social. Abundaban tramas como la empleada doméstica que termina casándose con el joven millonario, o la pareja desigual, él pobre y ella rica que pelea contra la oposición familiar hasta consumar su amor.
Muy distinto es el territorio de las rojas, donde temas más fuertes dominan el relato y el personaje principal acaba, con frecuencia, en la cárcel, el panteón o el manicomio. El ejemplo más claro fue Casos de Alarma, que reciclaba historias escabrosas del célebre semanario Alarma, auténtico escaparate del jet set de la criminalidad en México. En nombre de ese realismo, surgieron títulos emblemáticos como Islas Marías, que en la década de 1960 alcanzó más de 500 números, y Manicomio, ambas bajo el sello de Ortega Colunga. La presencia de mujeres con poca ropa fue un recurso constante que les valió la etiqueta de para adultos. Se convertía en motor de la trama y buscaba seducir, sobre todo, a un lector masculino. Al cierre de cada relato, aparecía una moraleja donde advertía las consecuencias de tomar el mal camino. El esplendor de las fotonovelas se vio ensombrecido con la crisis económica de los años 80 en México. El precio del papel se disparó, y con él se vino abajo toda la industria editorial. Lo que había sido un medio popular, accesible y masivo, dejó de ser rentable para los empresarios. Primero se intentó reducir el formato, imprimir en blanco y negro, disminuyendo la calidad, cualquier cosa para abaratar costos. Pero poco a poco se fue perdiendo la magia. Ya no había grandes locaciones, bastaba con un arbusto para fingir el campo. Ya los actores no se cambiaban de ropa constantemente, y con ello también desapareció el respeto que alguna vez las fotonovelas habían tenido. No fue una muerte súbita, sino una suma de causas. La primera y más potente. La televisión a color se masificó. Las telenovelas ofrecían lo mismo que la fotonovela, pero en movimiento, con música, vestuario y escenografía, y además a diario. Muchos argumentos migraron tal cual a la pantalla como Juana Iris, El derecho de nacer, y el público se fue con ellos. Hubo intentos por frenar la caída, ediciones a color como Linda, pósters, secciones de moda y música, series continuadas, tipo Chicas, giras promocionales con actores para convivir con lectores y disparar ventas. Funcionaron un tiempo, pero no alcanzaron para revertir la tendencia. Al final, la combinación de tecnología, telenovelas y video, economía, costos y crisis, cambios de consumo, preferencia por lo audiovisual, y la fuga de estrellas desarmó, paso a paso, un negocio que había sido gigantesco. Hoy las fotonovelas sobreviven como objeto de culto, recuerdos de kiosco, piezas de colección y una fotografía fija de cómo México contó y soñó sus amores durante 3 décadas. Ahora, nos adentraremos en el recuerdo para revivir algunas de aquellas fotonovelas que marcaron toda una época. Esclavo del deseo, de 1975, con la actuación de Julissa, Enrique Álvarez Félix, Ana Martín y Fortino Salazar. Una isla para dos, con Irma Lozano y Julio Alemán. No robarás, en 1976, con Rosalinda España y Rafael Septién. Barrio de mis amores, de 1972, con Jorge Vargas, Olga Brinskin y Manuel Rivera. Humillación, con Norma Lazareno y Fernando Larrañaga, en 1972. Una muchacha para los viernes, con Angélica Chain, Rota Macedo y Ricardo Blum, en 1976. Si me engañas te engaño, dramatizado por Lorena Velázquez y Benjamín Escamilla, de 1972. La Casquivana, con la actuación de Jorge Vargas, Yolanda Lievana y Rodolfo Roca. Alcoba para cuatro, de 1971, con la actuación de Julie Furlong, Alejandro Tamayo, David Alejandro y Antonio Cruz. Hasta siempre, con la actuación de Rosalba Brambila y Óscar Morelli, de 1973. Amanece, de 1972, con Ricardo Cortés y Cristina Moreno, con un póster de César Costa y 2 reportajes de Jimi Hendrix y Janis Joplin. En los brazos de la otra, con María Cardinal, Cecilia Peset y Andrés García, en 1972.
2 fotonovelas en una, El secuestro, con Mark Lester, Flor Procuna y Jack Gilbert, y El castillo del mal con Ana Martín y Manuel Santalucía, de 1976. Juventud desesperada con Antonio Zamora, Lucero Reynoso y Julio César. Un argumento de Gita de Otero, en 1976. En 1971. Angustia del corazón con Valentín Trujillo, Sully Kate, Rosa Furman y Carlos Nieto. Noche sensual con las actrices Mari Montiel, Verónica Castro y Carlos Piñar en 1971. Injusticia, con Lucía Méndez y Julio César en 1975. Calavera incorregible, con Gloria Mayo y Daniel Santalucía. Nuestro secreto con Silvia Mariscal y Julio Salcido de 1973. Déjame seguir mi vida de 1976 con Ana Martín y Dagoberto Camacho. Por eso te quiero con Enrique Novi y Linda en 1973. No debo ser tuya con Alicia Encinas y Jorge Rivero. Toros, fuego y pasión, con la actuación de Flor Procuna, Enrique Certuche, Manuel Ureña, Clarita Parga y Perla Jiménez. Cicatrices del alma con Juliancito Bravo y Leticia Pinto en 1976. Ceguera de amor con Julisa, Octavio Galindo y Raúl Ferrer en 1971. El corazón no se engaña con Pili Bayona, Agustín Martínez Solares y Otto Sirgo. Víctimas del odio con Angélica María y Lawrence Blair. Lazos de fuego con Enrique Guzmán, Erna Marta Bauman y Javier Loya. Te mostraré a continuación las próximas portadas sin necesidad de descripción, porque ellas mismas cuentan su historia. Gracias por acompañarme en este video. Me encantaría leer tu comentario y saber cuál fue tu fotonovela favorita o aquella que aún recuerdas con cariño. Nos vemos en el próximo video.